Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos, según el horario, Dios los bendiga. Quiero Gracias. saludarles en nuestra última clase. Eh, Así que, bueno, ahora ustedes me contarán si tienen alguna duda, pregunta, alguna consulta particular. Antes de avanzar, déjenme recordarles que a partir de ahora, cuando terminemos la clase, ustedes van a tener hasta el lunes próximo para entregarme el trabajo final. Lo van a subir obviamente a la plataforma. Yo espero un trabajo que tenga texto por al menos 8 páginas, que sea de carácter analítico de cada una de las 8 unidades que estuvimos viendo, lo que le llamó la atención, lo que están de acuerdo, lo que están en desacuerdo, alguna opinión crítica sobre las lecturas y los videos, y finalmente sobre cómo piensan ustedes que esta materia les va a servir o no para su desarrollo y ejercicio ministerial. Obviamente, en la medida en que todo lo que digan esté fundamentado y- y esté basado en la bibliografía y en lo que estuvimos hablando, será bienvenido. Así que bueno, no sé si tienen sobre esto o sobre la última clase alguna pregunta o comentario que quieran hacer, algo que les haya quedado pendiente de lo visto. eh, Escucho. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Eh, con respecto a las misiones, a la lectura que hicimos, Ujú. la forma más efectiva sería de llevar el evangelismo, no es hacernos nosotros a la cultura de las personas que estamos llegando con el evangelio, o para ser más efectivo nosotros lo que necesitamos es eh, tener eh, un contacto con ellos de tal manera, de tal forma que el mensaje del evangelio penetre en ellos, no haciéndonos a la cultura de ellos, ¿verdad? A ver, lo que yo tengo que hacer básicamente en líneas generales es, ustedes van a ver, esto pasó con nuestro continente. Lo que hizo el cristianismo, bien o mal, pero la metodología fue más que nada de imposición respecto de la Iglesia Católica, y de la Iglesia Protestante no fue de imposición, pero sí en las formas comunicacionales y litúrgicas hubo una transculturación. O sea, de pronto nosotros nos encontramos cantando himnos que eran para el hemisferio norte, digamos, lo normal, lo común, lo que se tenía que hacer, de una manera incultarizada, y terminamos cantando himnos del siglo XVI y XVII más allá de nuestra idiosincrasia. Eso no quiere decir que estuvo bien o mal, lo que quiere es descriptivo, con lo cual pasaron muchas décadas, casi más de un siglo, en que la Iglesia Evangélica Latinoamericana fue dando un paso hacia las raíces más autóctonas, hacia los ritmos musicales más propios, hacia formas y esquemas litúrgicos que tenían que ver más con nuestra tradición y con nuestra cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma precisa lo primero que tengo que entender es que el Evangelio es una contracultura, debería ser un stone en medio de cualquier cultura. El Evangelio de Jesús es diferente, ¿sí? Está un paso más allá de la cultura. Por eso puede impactar a todas las culturas, precisamente porque no es una cultura en sí misma, sino que es un estilo de vida que va más allá de nuestros parámetros. Eso es lo primero. Lo segundo es que en la medida en que nosotros hagamos misión, necesitamos indispensablemente conocer las características culturales del pueblo, comunidad o ciudad a la cual le vamos a predicar, porque eso va a hacer que el mensaje sea mucho más pertinente y mucho más eficaz, ¿sí? Desde los modismos lingüísticos hasta las formas verbales, pasando
por la forma de comunicar. Esto lo vimos a lo largo del curso. Y una vez que nosotros entendamos a la cultura a la cual estamos alcanzando, será a partir de ese conocimiento que no es que vamos a cambiar el Evangelio, sino que lo vamos a comunicar de manera más efectiva. Entonces, ustedes lo vieron eso. Jesús con sus discípulos, con los pescadores, la mayoría de sus discípulos eran pescadores. Van a ver que en la intimidad él usaba ejemplos vinculados a la pesca, hablaba en términos de pesca. La experiencia principal de los discípulos fue a partir de la pesca, no solamente cuando los llamó en el origen, sino después, por ejemplo, cuando se encontraron después de resucitado el Señor y tuvo que restaurar a Pedro. ¿Se acuerdan que cuando ellos llegaron a la playa ya estaba el pescado preparado, ya estaba, entre comillas, el desayuno servido? Y utilizó la pesca como forma de interactuar con ellos, ¿sí? Eh, Porque era la cultura de los discípulos, era su forma de vida esencial. Entonces, el hecho de que Jesús los haya, o en otras oportunidades, acompañado a pescar, que Él vuelva a decirles después de resucitado y de que vinieron de trabajar toda la noche sin obtener ningún fruto, echen la red a la derecha, que eran las mismas palabras que Él les había dicho cuando inició todo el proceso de discipulado, obviamente iba a impactar en la vida de los discípulos, ¿sí? A ellos, en ese contexto, en la historia de vida de ellos, no les habló de finanzas, porque esa era la charla que tenía con Mateo, que era el recaudador de impuestos, ¿se entiende? Jesús siempre hizo aproximaciones culturales conociendo la idiosincrasia de las personas a las cuales él le estaba dirigiendo el mensaje. Entonces, lo que uno espera es que la antropología sea una herramienta para indagar sobre las cosas más esenciales, trascendentes o importantes de la cultura a la cual fuimos llamados. Y no quiere decir, salvo que Dios lo diga así, que me voy a ir a predicar a Mongolia, a Nepal, a la India o a Pakistán. Nosotros en nuestras ciudades, en Los Ángeles, en El Paso, en California, en Nueva York, en donde ustedes estén, en México, en Buenos Aires, hay un montón de subculturas Sí. que son claramente identificables. Entonces, si yo quiero llegar a los TikTokers, ¿sí? Voy a tener que conocer las características que ellos tienen. Y si quiero llegar a la población divorciada, yéndome al otro extremo, tengo que conocer cuáles son las causas principales que los llevaron a la ruptura, cómo se sintieron, cómo fue el proceso, qué están buscando. En la medida que yo contacte con la gente va a ser mucho más fácil la predicación del Evangelio, porque va a partir de conocimiento cultural, pero también de necesidad, porque en la medida que yo conozca a la gente, voy a saber cuáles son sus necesidades reales. Entonces, como yo les dije alguna vez, si ustedes leen con atención los evangelios, nunca Jesús hizo un milagro, salvo los que tenían que ver obviamente con temas vinculados a las fuerzas de la naturaleza. Esto es caminar sobre el mar, calmar la tempestad, enmudecer el viento, salvo lo que tiene que ver con el ejercicio y dominio soberano y autoridad sobre la naturaleza. Todos los demás milagros de Jesús fueron a partir de interacciones personales y a partir de diálogo con la persona, corto o largo. Obviamente fue más largo el diálogo con la mujer samaritana que lo fue con Bartimeo, o con el centurión cuando vino a pedir la sanidad de su siervo. Pero en todos los casos hubo interacción de Jesús con la persona, porque Jesús se interesó en saber específicamente su necesidad y que la persona la exprese. Jesús sabía lo que necesitaba cada uno. Bueno, la Biblia dice que ni aún la palabra está en nuestra boca cuando Dios ya sabe lo que necesitamos. Pero eso no obvia al intercambio y a la interrelación. Yo puedo presuponer que Pedro o que Susan o que Milagros tiene cual o tal necesidad, pero es una presuposición. Hasta que yo no hable con ustedes, me interiorice de la situación de cada uno de ustedes
y ore específicamente por eso, van a ser suposiciones, que pueden estar fundadas o no, pero son suposiciones. ¿Y por qué Jesús hacía eso? Primero, por la interacción, porque le daba dignidad y reconocimiento a la persona se sentía importante. Y lo segundo, y quizás lo más importante, era porque Jesús estaba evaluando los niveles de fe que tenían esas personas para creer o no creer que Él podía sanarlos. Y ustedes van a ver que en la mayoría de los casos, Jesús siempre, en todos los casos, usaba la frase, vete, tu fe te ha salvado, o se ha hecho conforme a tu fe. Había una devolución proporcional a la fe que Jesús había obtenido de la respuesta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo puedo dar por sentado que un ciego va a querer ver, pero lo que no puedo dar por sentado es si el ciego tiene fe para creer que Dios puede devolverle la vista. Son dos cosas diferentes. Por eso dice Santiago, muchos piden y piden mal, ¿no? Eh, Pero eso es lo que yo tengo que hacer. Cuanto más conozca a las personas se van a dar cuenta que más interés tengo por ellas. Y en la medida que las personas se den cuenta que tengo interés por ellas, el Evangelio va a fluir mucho más fácilmente. Sí. ¿Algún otro comentario, duda, sugerencia o consulta? Hablen ahora o callen para siempre. Todos terminaron todos los trabajos. Sí, Susan, ahí te veo. Profesor, ¿puede Sí, 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 escucharme? ahí escucho ¿Sí? bien. Sí. Eh, eh, Viendo el último video sobre Ujú. misiones, yo estoy como misionera en Ensenada, México, Baja California, México, y estoy haciendo varios ministerios con las gente de indígena y con gente de rural también. Ok, de campo, sí, Y, rural. pero casi 99% es cristiano, Sí, son sí, cristianos. ok. De la colonia donde trabajo en la escuela, que en mayoría son indígenas que vino a trabajar en el campo. Y ahí puede ser que no tiene mucho evangelio ahí, pero lo que tengo contacto, donde que hago el ministerio junto, que Ujú. viene en la iglesia, entonces es cristiano, podríamos decir, conoce a Jesús. Entonces, mayoría son cristianos. No escucho. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Creo que Milagro Reyes, si puede esperar, Sí, y Yuri tienen abiertos el tiene el teléfono. micrófono, sí. Mira, Sí, ahí Yuri, el está, Milagro, por favor. ahí estamos. Ya me mudes. Sí, Susan, Sí, continúa. entonces hice eso tengo cuestión, eh, eh, vine a evangelizar, evangelizar evangelio y todo lo que conozco, que hago relación, son casi todos cristianos y hablamos de Cristo y hacemos hacemos ministerio con cristianos y nuestro tema de conversación son cristianos, tema de cristianos, nada de mundano. ¿Sí? Y entonces, aquí tengo dilema eh, eh, vine a predicar, a hacer evangelio y no puedo conocer a nadie, que no tengo oportunidad de De conocer predicar.
decir sobre Ok, básicamente de Jesús, no tengo nadie, no tengo oportunidad. ok, Y yo entonces intento a, a ir a participar donde no es cristiano, y claro. ahí también tengo problema personal también. Mi comunidad oriental también hay un concepto que me ven con alguien que no es cristiano, tiene perjuicio. ah, Sí, prejuicio. Ok, Sí, sí. Entonces también eso tengo que tener precaución también cuando es más, cuando es sola también. ujú, Entonces, no sé cómo hacerlo y no sé hasta qué límite puedo llegar a participar, cuando veo que no es cristiano, hasta qué punto puedo tener relación y para tener, para acercar, ¿no? ok. Y no, es que no, eso tengo A problema ver, ahora. lo que me parece que lo primero que deberías hacer, no sé hace cuánto tiempo que estás en esa zona de Ensenada, es hacer un diagnóstico correcto, ¿sí? Esto es, si todas las personas que están siendo alcanzadas por tu trabajo ministerial en esa zona ya conocen al Señor, son cristianos, eh, entonces tu tarea no es la de ser un misionero, evangelizador, que llega a un lugar por primera vez donde nadie conoce a Cristo, sino que tendrás que hacer lo que dice San Pablo, que hay algunos que sembraron, pero hay otros que regaron y hay otros que vienen a consolidar y a desarrollar. Pablo era precisamente el que tenía el primer perfil. Él iba, sembraba el evangelio donde no había sido predicado, alcanzaba una ciudad, preparaba a la gente, dejaba a alguien encargado y se iba a otro lado. Entonces, si en la comunidad en la cual estás, todos conocen del Señor, tu trabajo prioritario va a ser consolidar ese fruto y permitirles a esas personas que crezcan y se desarrollen, y verificar qué nivel de cristianismo tienen, si son superficiales, si tienen profundidad en Cristo, cuál es la relación, y tu trabajo será más de crecimiento y de desarrollo. Respecto de los temas culturales, si hay poca gente que no conoce a Cristo, pero tenés problemas por tu comunidad que ve con malos ojos o que no está acostumbrada a que te relaciones con gente del mundo, diríamos, eso vas a tener que plantearlo de cara a ellos, diciendo que ese es precisamente tu ministerio y ellos lo que pueden entender es si tu llamado es misionero, precisamente hay que trabajar con la gente que está en el mundo, lo cual esto es lo que debería hacer la iglesia en su conjunto, ¿sí? Entonces, lo primero que yo diría es, en base a lo visto, que tenés que hacer un buen diagnóstico. En función del diagnóstico, nivelar a todas las personas de las cuales vos tenés conocimiento para saber qué profundidad tienen en Cristo y trabajar con los distintos niveles para que ellos crezcan hasta que sean autosuficientes y ellos designen sus propios líderes, sus propios ministros y vos dejes ese lugar y te vayas a otro. Sí, Ok, exactamente. Es así. mira. Sí. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta, alguna duda sobre el trabajo? Sí, Todo. profesor, Sí, sobre el trabajo, sí. el, Eh, Eli, dime. yo veo que nadie pregunta, nadie tiene dudas. No, y porque yo soy tan buen profesor que no tienen duda. Después, capaz que hacen cualquier cosa, pero no porque tuvieron duda. Ay, a ver, por ejemplo, yo ya lo empecé a hacer porque tomé consejo de una compañera que dijo que nos lleva 3 horas de hacer, no, 1 hora creo hacer 2 páginas, ¿verdad?
3 horas Ah, hacer una No, no, página con yo ¿cómo dije análisis fue? que, político o algo Ah, así. ahí está yo dije, Claudia, sí. Y Claudia. tomé yo el dije consejo que de me llama Claudia. un día para hacer 3 páginas. Está bien. Ahí está, Un ahí está. día, Yo lo que estoy eso. haciendo es Eso es lo algo. que me toma. Sí, Claudia, gracias. Eh, sí, cuando dijiste eso, empecé a escribir, a buscar cómo armarlo, ¿no? Por clase, yo lo estoy haciendo por clase. Del tema me baso Ujú. de la pregunta que tú pusiste para desarrollar y de ahí empiezo a buscar esas ideas Ujú. con el autor del el libro específico que nos diste o el Sí, capítulo, a ver qué me parece, si estoy de acuerdo, analizando. Está bien, quizás no son 3 páginas por clase, pero sí intento hasta ahora, sí, está 2 páginas por clase Ok. aproximadamente, desarrollando mi pensamiento, ¿no? Mi analítico, algo que me sirva. Ustedes Estamos, tienen que hacer de cuenta, ¿alguna vez fueron a una corte? ¿Estuvieron delante de un juez? no, Bueno, gracias a Dios no, Todopoderoso, no. bueno, es una experiencia interesante. Lo que ustedes tienen que tratar de demostrarme, ¿sí? Es Mm, que primero leyeron el material, sí. segundo que vieron los videos, que Ujú, todo lo que yo dije medianamente fue recibido, no estén a favor o no, pues si ujú. no perdimos 8 clases de nuestras vidas, Sí. y hicieron un diligente análisis crítico del contenido, porque están de acuerdo o en desacuerdo. Todo eso ustedes lo tienen que mostrar en al menos 8 páginas. Entonces, tiene que ser escrito de tal forma que a mí me convenza que yo diga, ah, no, él leyó las lecturas, Ujú, compartió o no compartió lo que dice el autor, vio ujú. el video, está de acuerdo con lo que yo dije o no está de acuerdo con lo que yo dije, pero hizo un análisis crítico y me dio las razones de por qué está de acuerdo o por qué está en desacuerdo. Yo no voy a pretender que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo digo. Lo que sí voy a pretender es que si no están de acuerdo, lo justifiquen adecuadamente. Ok. ¿Sí? Y en Entonces, conclusión, eso me lo tiene, en también. conclusión, ustedes tienen que demostrar y tengan en cuenta que cómo uno se da cuenta que alguien sabe, porque es capaz de recibir, de resumir un concepto en 2 palabras o en 10 palabras, ¿sí? En un texto corto. Cuando yo empiezo a dar muchas vueltas sobre lo mismo y voy y vengo y digo y lo escribo y vuelvo a repetir e insisto, es porque en realidad yo no conozco bien el tema, Ok. ¿sí? Entonces, que ustedes me escriban 30 páginas para mí no significa nada hasta que lo lea. Ustedes pueden decir algo es espectacular en 8 páginas y algo muy malo en 45 páginas, si es redundante. Entonces, lo único que va a hacer es fastidiarme porque me hicieron perder el tiempo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que el tiempo de todos es útil y valioso, por lo menos a mí no me gusta perder el tiempo, por eso, ¿vieron en la frase americana, la vida es dinero, de time is money? Bueno, en realidad la vida es tiempo, y todo minuto que desperdiciamos es un minuto que ninguno de ustedes va a recuperar y yo tampoco. Entonces, eso implica que antes de sentarse a escribir, razonaron lo que iban a escribir, bosquejaron lo que iban a escribir, rescataron las ideas principales, las ideas secundarias, hicieron un listado de todo lo que les parece bien, hicieron un listado de todo lo que les parece mal, y a partir de ese listado del contexto empiezan a justificar por qué dicen lo que están diciendo. ¿Sí? Yo puedo decir, ustedes me están viendo, que hagan de cuenta que no tenemos el Zoom, esta es una llamada telefónica. Yo les puedo decir que soy alto, rubio y de ojos azules, Ujú. pero en realidad cuando ustedes me vean se van a dar cuenta que no es así. Entonces, si ustedes me quieren describir a mí, tienen que ser detallados, precisos, y eso es lo que tienen que hacer en la bibliografía. O eso denota que la leyeron y que la analizaron.
Si ustedes, por ejemplo, estoy de acuerdo cuando el autor dice la antropología cultural es una ciencia que sirve para estudiar el comportamiento de las personas en su medio ambiente. Lo único que yo voy a destacar de esa frase es que ustedes saben repetir lo que dijo el autor. Ujú. No me están diciendo si están de acuerdo o no. No me están haciendo análisis del texto, me están repitiendo lo que él dijo. Ahora, si ustedes me repiten lo que él dice, inmediatamente yo espero, respecto de esa frase, una evaluación personal. Oh, ok, ok. ¿Se Ujú. entiende? Sí. Sí. Porque si no, es copiar y pegar. O sea, el trabajo me lleva 20 minutos. Ujú. Entro al PDF, copio, pego, le doy cierta estética, lo presento de manera prolija. Al final digo, el profesor fue muy bueno y pedagógico, o sea, me hacen sentir bien y terminaron el trabajo. Bueno, eso no sirve. Yo espero que ustedes me digan, Harris, me parece que lo que está diciendo está bien por A, B, C o está mal por A, B, C. Y yo quiero saber lo que ustedes piensan, no lo que piensa Harry. Lo que piensa Harry yo ya lo sé. No Sí. sé lo que piensan ustedes, es lo que yo tengo que tratar de indagar. O sea, cuando vos, Elis, me entreguen el trabajo, yo tengo Ujú. que llegar a la conclusión es, leyó, no leyó, miró los videos y estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo por estas razones. Esa es la foto que a mí me tiene que quedar. Ok, eso ¿Sí? lo. Ujú. Gracias, profesor. Doctora Claudia y Gracias. después Judy. Ya contestó todas mis preguntas, Ah, profesor. ok. Muchas gracias. También ya comencé a hacerlo y más o menos tenía las mismas preguntas que la compañera Silvia. Y Bueno, todo claro. Nomás echarle ganas. ok. Gracias. Judy. Muchas gracias. Buenas Bueno, noches a todos. Dime, Buenas sí. noches, profesor. Primero que todo, disculpas cuando ingresé, tenía algo de problema con mi conexión y no Ujú. fijé que mi audio estaba abierto. Ok. Profesor, estoy igual que la compañera, ya con todo como para armar, pero tenía la inquietud en referencia a eso, precisamente, puntualmente, a qué tan válido es en usted de que uno plasme realmente mis palabras, mis propias palabras, ¿sí? Ujú. Porque tiendo a eso, a como a plasmar es mi concepto, mi propia opinión, lo que analicé, lo que pude retener y lo que quizás no en el momento de redactarlo. Usted decía ahorita eso es lo que quiero encontrar. Pero Ok. aparte de eso, se es necesario adjuntar eh, párrafos o comentarios del material o no, no fluye. Si lo aportan es mejor porque ustedes van a, entonces, o sea, ustedes me van a demostrar su punto de vista o su posición a partir de un párrafo concreto o de un análisis de texto concreto, con lo cual eso es así. Ahora déjenme decirles algo más. Ustedes son estudiantes de una universidad. Con lo cual en Argentina decimos no es suficiente la charla o la plática de un café. No es que nos sentamos en un bar, en un restaurante y charlamos café de por medio. Ustedes tienen que hacer trabajo académico. Eso significa que si ustedes van a nombrar, sigo con Harris, a Harris, si lo van a citar, tienen que ir al trabajo y citarme el año y la página en la cual Harris dice eso, que es el material de lectura, ¿sí? Eh, y las citas son precisas, entre comillas, ¿sí? Y eso es parte también del trabajo académico. Lo que ustedes tienen que tratar de hacer también de paso es ir ejercitando la escritura, pues va a llegar el momento que ustedes van a tener que presentar un ensayo final, van a tener que presentar un trabajo integrador final de la materia que estén haciendo, y cuando ustedes se sienten a escribir una tesis, van a tener que escribir de manera académica y bueno, eso significa escribir bien. Entonces, también tómenlo, yo no soy exigente, porque esto no es una tesina ni mucho menos, pero
úsenlo para practicar y para ir desarrollando el hábito de la escritura. Una cosa es escribir un libro narrativo y otra cosa es escribir, no sé, una tesis doctoral. Son dos cosas absolutamente diferentes. Como no es lo mismo escribir una novela que escribir poesía. Bueno, ustedes se tienen que ir familiarizando con la escritura académica porque en algún momento, cuando estén terminando, van a tener que hacer una tesis y van a tener que utilizar escritura académica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Bueno, cerciórense de que todos hayan hecho los quiz, que hayan participado en los foros, yo los estuve revisando, pero tengan en cuenta que toda nota asume que al final esa es la nota final de cada uno de ustedes y del trabajo. Así que bueno, no sé si no hay más comentarios. Un gusto haberles conocido virtualmente. Seguiremos en contacto. Cualquier duda, consulta, lo que necesiten, vía WhatsApp me avisan. Y ustedes de acá a la semana que viene entregarán los trabajos finales y yo me tomaré una semana adicional para pasar las notas finales a la universidad. Y bueno, un gusto haberles conocido. Dios los use y cualquier cosa quedamos en contacto. Profesor, una Gracias, pregunta nada gracias. más. Sí, Referente al último quiz, porque traté de hacerlo, el número 8, y me decía que hasta hoy se iba a abrir. ¿Es lo correcto? sí, en todo caso, si a varios les falta, yo lo puedo extender mañana, lo extiendo un par de días más hasta el viernes. No, no me permitió hacerlo, decía que Ok, estaba cerrado, Ya está y que hasta abierto. hoy se abría, me decía. Ya está ok. abierto. Bueno, Ok, ya está abierto, sí, sí, sí. ok, Y va a perfecto. quedar abierto una semana aproximadamente. Muy bien, gracias. Bueno, Gracias, profesor. Gracias, profesor. Dios los Bendiciones a bendiga, todos. cuídense. Bendiciones, gracias. 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 Bendiciones. Gracias, Nos vemos. profesor. Gracias. Bye. Buenas noches. Buenas 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 noches. noches.